quiero comentarles a todos ustedes que hay una serie de temas que nosotros aquí en este programa les tenemos que presentar, principalmente porque detrás del tema hay el respeto que nos merece una gran cantidad de personas que resultaron afectadas, en este caso específico, por la desaparición de Mexicana de Aviación, la compañía, por cierto, fundacional de la aviación de este país. Está conmigo Fausto Guerrero Díaz, que es presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Ex Trabajadores de la Aviación Mexicana. Fausto, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ti, a tu auditorio. Y también aquí está Vicente González Ortega, que es el secretario general de esta Asociación de Jubilados, Trabajadores y Ex Trabajadores de Mexicana de Aviación. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, don Pedro. Bueno, el próximo viernes se cumplen 5 años de la desaparición de esta compañía. Es correcto. Había en la empresa, hay en la empresa, un tema de obligatoriedad con los trabajadores que tenían su forma de vivir de la compañía que hoy, desaparecida, no responde a ningún tipo de solicitud de ningún tipo de empleado en ningún foro, en ninguna parte. Así es como están. Es correcto, don Pedro, y a 5 años, en el caso específico de los jubilados, pues de no recibir pensión. No obstante de que se creó en su momento un fideicomiso para el pago de las pensiones, fideicomiso que fue registrado ante la CONSAR, autoridad que debiera de haber vigilado el comportamiento del mismo, y que el año pasado, al recuperar ese fideicomiso, se lo tuvimos que arrebatar a la Administración Mexicana, encontramos que en lugar de haber 3,000 millones de pesos para el pago de las pensiones, solo había 76 millones. De 3,000 a 76. Lo cual trajo como consecuencia pues la imposibilidad de pagar estas pensiones. ¿Qué se hizo con esos 76 millones? El año pasado se le distribuyeron en 9 quincenas a los compañeros. Lamentablemente, bueno, pues no hay autoridad en este país que pueda traer a Gastón Azcárraga a rendir cuentas sobre el tema. Sin embargo, valdría la pena precisar que el tema de nuestro fideicomiso no se circunscribe al problema de Azcárraga. Este tema viene ya de antaño. Lamentablemente, el gobierno federal administró a Mexicana de Aviación de 1995 al 2005 y en ese periodo, la auditoría, informes preliminares de la auditoría, nos informan que no hubo un solo depósito a nuestro fondo. Y nosotros nos preguntamos, ¿a dónde fueron a parar los ahorros de toda nuestra trayectoria laboral, 28, 30 años? ¿A dónde fueron? Y hemos cuestionado a las áreas del gobierno, hemos pedido el apoyo de la Secretaría del Trabajo y no hemos tenido ninguna respuesta en ese sentido. Lo único que nos han impulsado es a meternos en caminos jurídicos de demandas y todo esto. Y el tema es que, bueno, pues el tiempo sigue pasando, la violación al derecho humano, al derecho de la supervivencia de los jubilados, pues se sigue violando. Hemos pedido un sinfín solicitado al señor presidente audiencia, nunca nos ha atendido. Nos han dado respuesta, nos canalizan a la Secretaría de Trabajo. La Secretaría de Trabajo durante todo este tiempo se ha pasado al Ministerio del Conflicto. La gente se sigue muriendo de hambre. La gente está perdiendo... ¿Cuántas personas? Alrededor de 700 jubilados. La gente está perdiendo sus bienes. La mayoría ya estamos en el buró de crédito porque tuvimos que dejar de pagar tarjetas. Tuvimos que sacar a nuestros hijos de las escuelas de paga. Pero lo más grave, don Pedro, lo más grave es que pues ya tenemos alrededor de 14 decesos de compañeros. Compañeros que han fallecido por cuestiones de cáncer, por cuestiones de depresión, en fin, un sinfín de enfermedades pues, derivadas de la circunstancia de que de la noche a la mañana nos dijeron, ya no hay nada. Ningún tipo de... Sus ahorros desaparecieron, no existen y bueno, pues no hay poder humano que nos resuelva esta circunstancia. Vicente, cuando viene el proceso de la quiebra de Mexicana de Aviación, se estuvo constantemente administrando la esperanza. Sí, era una esperanza falsa que nos estuvo inculcando el exsecretario de Trabajo, Javier Lozano. Nos estuvo diciendo, no demanden, aguántense, no espanten a los inversionistas,
esto va a arrancar, inclusive su fideicomiso lo vamos a usar para que arranque la empresa, aguántenla. Y así fue, estuvimos aguantando, no demandamos, pero ¿qué cree, don Pedro? Que hace poco nos enteramos, después de una serie de demandas que metimos, pues nos mandaron un mensaje directo diciendo que pues, si no habíamos demandado antes había sido por tontos. Exacto, un poquito más fuerte la palabra, Sí. pero y ahora nos ha costado más trabajo porque resulta ser que nos están diciendo que lo que estamos demandando está prescrito. Y fue por Después ver de 5 años, por ver confiado. viene una prescripción. Sí. Y la verdad es que yo quiero aclararle a su público, don Pedro, porque muchos creen que estamos los jubilados pidiendo que nos ayuden o que nos den una ayudadita al gobierno Una federal. dádiva. Sí, sí, y no es así. La vida del sobrecargo fue siempre, pues no teníamos vida social, no teníamos vida familiar, pero nos pasamos ahorrando todos nuestros años de trabajo para poder resarcir lo que no pudimos estar con la familia al cumplir 30 años de servicio, ¿no? 28 o 30 años de servicio. Y resulta ser que lo que estuvimos aportando quincena tras quincena y en las revisiones de salario que decíamos, no me des aumento, pero ponlo en mi pensión jubilatoria porque me quiero ir dignamente después de trabajar tantos años, se lo robaron. Entonces, no queremos que nos hagan un favor, queremos que nos regresen lo que se robó tanto el gobierno federal, o no que voy a decir que se lo robaron, simplemente no depositaron lo que ahorramos en el fideicomiso. Pero que nos regresen eso, que el gobierno asuma su responsabilidad, que traiga Gastón Azcárraga y que entre el gobierno y Gastón Azcárraga resarzan el daño que nos hicieron a los jubilados. Somos exactamente 652 jubilados. Ahorita estamos buscando no estamos acostumbrados a lamernos las heridas. No podemos encontrar trabajo por cuestiones de edad, estamos en un limbo. No, estamos por encima de los 47 y por debajo de los 60. Entonces ya nadie da trabajo. Quien ha conseguido trabajo es porque algún amigo se lo da, ¿no? Entonces pusimos una cafetería, pues nos metimos hay 2 compañeros viviendo en el aeropuerto desde hace 2 años y en ese mismo plantón que tenemos en el aeropuerto pusimos una cafetería en la que estamos dándole pues dignidad al jubilado. Ya la vi. ¿No? Y estamos haciendo lo que siempre hicimos, dando un servicio a los pasajeros a cambio de una donación que repartimos entre los mismos compañeros. ¿Ninguna perspectiva por delante? No, Pedro, pues aquí el tema es verdaderamente difícil, puesto que a través de todo este tiempo el patrimonio de Mexicana, por supuesto que se ha depredado considerablemente. Y se habla de que pues prácticamente lo que existe al día de hoy de Mexicana pues son puras chácharas, así lo mencionó un periodista. Tiene parte de razón, sin embargo, el patrimonio de Mexicana consta de tangibles e intangibles. Y el tema aquí son los intangibles. Son esas rutas y son esos slots que son los espacios para aterrizar y despegar en los aeropuertos. Pues que en Estados Unidos cualquier empresa perfectamente puede comercializar estas rutas y slots y obtiene una cantidad considerable. Ya lo hizo American Airlines para refinanciar su deuda. Pero el antecedente aquí en México, bueno, pues la fallida empresa Aerocalifornia pues recibió un resarcimiento por parte de Interjet. La misma empresa Aerolíneas Azteca pues ya tiene una resolución en donde esas rutas y slots se las entregan a los trabajadores. Nos están negando al día de hoy a los trabajadores de Mexicana tener esa parte del patrimonio, que es un patrimonio considerable, que no es lo mismo que estemos hablando de computadoras viejas, escritorios viejos, que prácticamente es lo único que queda en Mexicana de Aviación. A mí me parece que si hubiera voluntad por parte del gobierno federal y sobre todo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de devolver todo el patrimonio a los trabajadores, estaríamos en otra posición, en otra circunstancia. Entiendo perfectamente bien esta situación que hablas de los slots que ya han sido estos tomados por otras aerolíneas que antes operaban en el aeropuerto de Toluca y que ahora tienen acceso y dan con ello un mayor servicio y tienen un beneficio sobre lo que dan de servicio a su clientela y que obviamente a alguien se le tuvo que haber pagado por esos derechos. Claro. Y tú lo que argumentas es que esos derechos obviamente por jerarquía tendrían que habernos tocado en parte de una repartición que hubiera sido más que andar vendiendo café en un plantón, ¿verdad? Sí, sí. Y si bien es cierto que las rutas y slots los da la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Mexicana le costó 90 y tantos años
lograr obtenerlos. Claro. Para que llegue, voy a decir, en ese entonces era Orcasitas, quien empezó a repartir los slots y las rutas de Mexicana. Y además están en calidad de préstamo. Déjeme comentarle algo, don Pedro. Hay un documento que se llama General Deck, que es un documento donde se manifiesta la carga, el número de pasajeros, todo lo que llega a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces llegan con un documento que se llama General Deck y dicen, viene el vuelo tal, de procedencia tal, toda la información. Esas General Decks salen con vuelos operados como si fueran por Mexicana de Aviación. Porque hay documentos donde la FAA, las autoridades en Estados Unidos dicen, permito que llegue a San Antonio, por ejemplo, el vuelo de la línea aérea, para no decir el nombre, pero es un vuelo que pertenece a Mexicana de Aviación. En tanto Mexicana de Aviación lo pida, se le regresa. Si por alguna circunstancia ya no lo requiere, esa ruta me la quedo yo para mis líneas aéreas. Entonces, de alguna manera, como que han mantenido esto y no ha causado estado la quiebra mexicana, porque creo que se van a meter en problemas graves, porque van a tener que regresar esas rutas a líneas aéreas estadounidenses. Están haciendo un aeropuerto donde resulta que va a haber 4 líneas aéreas mexicanas y más de 50 y tantas líneas internacionales. Sí, el tema del cabotaje, cómo se maneja el turismo y quién tiene la potestad sobre las rutas, sí, son derechos ganados que tienen un valor, como tú bien argumentas, Fausto. Y que en ninguna, no hay un administrador general que diga de esto, que todavía tiene en beneficio Mexicana de Aviación por lo que fue su estructura, sí, hay una parte que le tendría que tocar a los jubilados. Y de los jubilados, a 5 años vista, bueno, nada más la repartición de los 76 millones y se acabó. Y se acabó. No ha habido más. No ha habido más. Ni habrá. Pues nosotros seguiremos insistiendo y solicitándole al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Cuando él estaba en su campaña, él prometió que iba a arreglar el tema de Mexicana. Pero más allá, le solicitamos muy arduamente que resuelva el problema, que resuelva la violación al derecho humano por la que estamos atravesando los compañeros jubilados. No puede ser que en este país, en donde un grupo de ciudadanos respetuosos, trabajadores, que aportaron al erario público, es decir, pagamos nuestros impuestos de manera puntual durante todo este tiempo, seamos abandonados de esta manera. Y sobre todo, insistimos, el gobierno tiene una gran culpa, una gran responsabilidad de lo que hizo Gastón Azcárraga con nuestra empresa. Pero también tiene una responsabilidad sobre nuestro fideicomiso, en donde la etapa en donde administró la empresa no depositó un solo centavo a nuestros fondos. Por ello, nuevamente hago un llamado respetuoso al señor presidente de esta nación, que resuelva el tema, que no nos dé paliativos. No puede ser más contundente, más claro, y yo creo que aquí el presidente de la República tiene una obligación. Si él está al frente y nos preside, tiene que estar al frente de aquella problemática en donde ciudadanos con plenos derechos en este país están pidiéndole su responsabilidad para que asuma el timón de lo que tendrá que ser, porque tendrá que ser una solución conducida en aras de los mejores intereses de mexicanos que han comprometido sus vidas, su tiempo, su trabajo, su dedicación, su esfuerzo a lo largo de muchos años para llegar a encontrarse con nada. Esta es una situación que entendemos, que replicamos y que demandamos que tenga de las autoridades una puntual atención. Esperamos que haya de esta intervención de Fausto Guerrero y de Vicente González, presidente y secretario general de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de Mexicana de Aviación, una puntual, precisa, clara, diáfana respuesta. Estos hombres y mujeres no tienen alternativas. Ha habido decesos y no se ha dicho aquí, pero algunos de ellos han tenido que ver, ¿verdad? Así es. Con suicidios. Con suicidios. Sí. Ha habido hombres y mujeres, lo sé,
de Mexicana de Aviación, que ante la cero respuesta se han quitado la vida, se han suicidado. Y creo que esto es algo digno de llamar la atención a la sensibilidad de un pueblo que no puede perderla por su gente. Gracias, Fausto, gracias, Vicente, por haber estado. Gracias, don Pedro. Muchas gracias, don Pedro. Gracias a todo auditorio. Estamos en comunicación constante. Vamos a hacer una pausa, regresamos aquí con más información.